Entonces, fuerte significaba un montón de cosas, ¿sí? En un diccionario académico, según la lengua española, es poderoso, grande, capaz, posible, que tiene gran resistencia, consistente, que tiene fuerza, compacto, fortísimo. Sí, eso es el significado, según la lengua española o el diccionario, de la palabra fuerte. Proviene, sí, etimológicamente, o proviene del latín fortis, que significa valiente. ¿Qué significa? Valiente. No tiene sentido ser fuerte, pero no ser valiente, ¿sí? No actuar en esa fortaleza, ser fuerte, pero que no sirva para nada esa fuerza, ¿sí? Imagínate ahí una persona súper fuerte, grandota, pero que no se anime, que no haga nada, que no tenga fuerza ni para abrir un frasco de aceitunas, ¿sí? También es de origen de otras palabras en español como fortaleza, fortalecer y esfuerzo. ¿Sí? Le da origen, perdón, a esas palabras, fortaleza, esfuerzo y fortalecernos. No es la fortaleza que nace desde una iniciativa propia, sino es la fortaleza o la fuerza que no es humana, sino que es con la dependencia de ¿quién? ¿De quién tenemos que depender? De Dios, de Cristo. Si no es por medio de Él, no, esa fortaleza no es viable, ¿sí? No es la fortaleza que nace de nuestra iniciativa, ¿sí? Ninguna persona puede afrontar o superar tales desafíos como nos comentaba el naufragio, como no nos comentaba el apóstol, sí, nos lo comentaba, pero que es bíblicamente correcto. Un naufragio como el que atravesó Pablo, y hoy mientras preparaba la palabra pensaba en David, en el rey David. ¿No? ¿Quién se le va a animar a un grandote así? No se animaban los soldados, que estaban preparados, que daban la vida, que un soldado está preparado para dar la vida, no se le animaba a Goliat. Pero así fue David y se animó, pero porque David sabía que no estaba solo, que dependía del más grande, del único, del verdadero, del Dios. Entonces sí, pero cuando uno ve las cosas desde lo natural, yo creo que ninguno de los que estamos acá se animaría a pelearle a ese grandote, por más que peleemos contra osos, que muchas veces hemos dicho eso, o también leemos que sí, ha defendido a sus ovejas en el campo, peleándose contra osos, contra leones, contra la noche, contra lo que sea, pero no es lo mismo si no sos un soldado, si sabés realmente cuál es tu identidad y cuál es el propósito que tenés. El propósito de él era ese. Entonces, qué importante es tener el conocimiento, la certeza, la confianza de quién nos ha enviado. Y si nos envió a hacer algo, lo vamos a hacer. Porque nos da las herramientas, porque nos da la fortaleza y porque es por medio de Él, porque es su voluntad y no es la nuestra. ¿Amén? Otra persona que para mí es súper, yo siempre que tengo la oportunidad de hecho en casi todas mis prédicas está presente, es Timoteo. Para mí Timoteo es hermoso, es hermoso. Pero entonces, esto decía, ¿no? Timoteo también reúne un montón de características. Y en la última carta lo describe muy bien Pablo. La carta de segunda de Timoteo fue la última carta que escribió Pablo. La última antes de su muerte. Y ahí describe, le da indicaciones. Y además de todo lo que hizo Timoteo, del lugar donde lo mandó, que ahora vamos a hablar, hay una relación padre-hijo que es hermosa, que tenemos mucho de la cual aprender. Hay una relación de obediencia de la cual tenemos mucho que aprender. Hay una relación de obediencia, dije recién, de la que tenemos mucho que aprender, y de humildad.
Porque Él se dejó corregir, se dejó apoyar, se dejó sugerir, se dejó aconsejar, cosa que no solamente se dejó, sino que hizo caso a todo eso, porque entendió que el bien común era el bien del Padre. No era para él, no era para Pablo, él no trabajaba para Pablo, sino, sí, entendiendo que Pablo era el que le daba las órdenes, consejos, pero entendió que haciendo eso, el único que salía favorecido era el pueblo de Dios. ¿Amén? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada vez, el pastor hablaba la semana pasada, el apóstol, que no es que cuando uno da un consejo o algo es para complicarles la vida, para hacérsela difícil. Es un consejo que entendemos, según la palabra del Padre, que es justamente para eso, para que la palabra de Dios, para que la buena noticia se expanda por todo el mundo y para que más personas se enamoren por ese Dios, de ese Dios que nosotros amamos. Esos dos así me gustaron. Ok. Entonces, seguimos un poquito más. Realmente es una locura. La palabra en varias ocasiones habla de que si no, o sea, hay que estar loquito para ir a pelear con un gigante que ni personas preparadas para eso se animaban. Hay que estar loco, ¿no? Hay que estar loco, pero no hay que estar solamente loco. Hay que estar conscientemente loco. O sea, loco es para los otros, pero para el que sabe que es lo correcto, el que cree en lo que Dios tiene y puede hacer, no es locura, es certeza. Eso es certeza, es convicción. Lo mismo pasó con Pablo con el naufragio. Los que no vinieron la semana pasada, vean la prédica, está en YouTube, pero tuvo que ponerse a cargo, o sea, también tuvo que levantar la voz delante de gente experimentada, que eran los marineros, eran los dueños del barco, los que sabían. Y él demostró que sabía más, porque él tenía la palabra del Padre. No era que sabía cómo timonarlo, pero sí sabía que todos iban a llegar a buen puerto. Aunque el buen puerto iba a traer bastantes dificultades, pero así sucedió y ahí llegaron a donde el Padre necesitó que esté Pablo, que era en Roma. Cuando algo que me llamó la atención es eso, es que está en Hechos 23:11, cuando Dios le pide, hablaste de mí en Jerusalén y ahora quiero que hables de mí en Roma, ¿no? Y eso me despertó también algo. Hablaste de mí en Jerusalén. Así que, ¿qué le dijo? ¿Qué palabra dije primero? Hablaste. La fuerza no siempre es bruta, no solamente la fuerza es para eso, para romper una puerta, para pelear contra un gigante. A veces tenemos que tener fuerza para hablar donde nadie se anima a hablar. Y muchas veces es ahí donde arrugamos, donde no nos animamos, donde lo pensamos, donde decimos, y si digo esto me quedo sin trabajo, y si digo esto me van a hacer bullying, y si digan esto me van a empezar a cargar, y si digo esto, pero para eso, si le creemos al Padre, si tenemos la fuerza que el Padre nos da por medio de Jesucristo, no vamos a tener ningún problema, porque entendemos, porque sabemos, porque tenemos la certeza de que es lo que el Padre nos mandó. Siempre y cuando estemos en esa comunión y así lo entendamos. Pero hablar del Padre no es tan difícil, o no es que necesitamos estar en una super comunión para hablar de lo glorioso y hermoso de las buenas noticias. Entonces, hablaste de mí. Sabía en quién creía y quién le daba el poder para eso. E hizo eso. La palabra fuerte también significa poder, ¿ok? En el original, la palabra fuerza significa poder, eficacia, poder milagroso. Viene de dunamis, ¿sí? Del hebreo ahí, dunamis. La fuerza significa poder milagroso, eficacia, maravilla, capacidad, dar, poder, potencia y potestad. Entonces la palabra fuerza es poder, ¿sí? Es poder. Y en estos textos que vamos a ver en 2 de Timoteo, del 1:7 al 14 aproximadamente, vamos a ver varias veces esta palabra
y la importancia de usar esa fuerza de buena manera, ese poder que el Padre nos da. No nos da fuerza solamente para abrir puertas, no nos da fuerza para hacernos el malo, para ir a jugar a la pelota, para estar fuerte de ánimo solamente. Eso es fruto del Espíritu Santo, sí, no abrir puertas, sino el estar bien, entre otras cosas, la alegría, pero ya vamos a llegar a eso. Pero entonces acuérdense de esa palabra, poder, porque ahora en los siguientes versículos los vamos a leer un par de veces y quiero que le presten atención a eso, ¿sí? Les quiero leer algunas cositas de Timoteo. ¿A dónde fue? ¿Alguien sabe a qué ciudad fue enviado Timoteo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Les doy dos. O se las digo mejor, a Efeso, ¿sí? Él estaba en Efeso. Y no era una ciudad fácil, no era una ciudad para nada fácil. Para ser valiente, para ser un joven, se creía que él era una persona joven, 17, 18, 19 años, no se sabe con exactitud, pero estaba metido en una realmente difícil, que si no era realmente con las características que dijimos anteriormente del poder, de la fuerza, no te la bancás ahí, no nos la bancamos. Es muy difícil realmente mantenerse firme en esta ciudad y ahora le voy a dar las características de esta ciudad. Esta ciudad era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. La primera era Roma. Imagínense, Roma manejaba el mundo prácticamente en ese momento. Era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Era una ciudad de tráfico, era una ciudad que manejaba la economía del Imperio Romano. Era conocido por, entre muchísimas cosas, por tener uno de los anfiteatros más grandes, un anfiteatro que entraban 50.000 personas, donde hacían espectáculos, entonces que había gente de muchos lados, a ver gente morir, a ver ofrendas. Pero también tenía un lugar que era súper religioso y tenía el templo de Artemisa o Diana, ¿sí? El templo de Artemisa o Diana. Era un templo de esa diosa, la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, era puramente sexual, ¿sí? Era una diosa que era de las más conocidas y toda la ciudad vivía en base a eso. Los artesanos, el turismo, toda la ciudad vivía en base a eso y era mucha plata entraba por eso. Entonces, cuando Pablo se metió la primera vez a esa ciudad, fue que lo echaron porque estaba dejando sin plata a nadie. Ahí, imagínate, iba y decía la verdad, decía, esto es mentira, ¿qué están haciendo? Acá todo no sirve para nada, le estaba cortando el negocio, entonces ahí me los echaron, los escracharon ahí en público. Ese lugar, el templo de Artemisa, también fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba relacionada con ese templo también, era como un lugar, un centro administrativo del gobierno romano, funcionaba también como especie de banco. Es ese, ahí está el templo. Imagínense hacer eso. Después lo prendieron fuego en un momento y desapareció, después lo restauraron. Bueno, no, desapareció totalmente. Pero al mismo templo funcionaba como una especie de banco. También albergaba ahí adentro delincuentes, narcotraficantes, traficantes de esclavos. Y ahí sucedían un montón de perversidades. Era una ciudad donde la gente era recontra perversa. Se desarrollaba muchísimo en esa ciudad el arte y la filosofía, entonces había doctrinas de un montón de cosas. Era una ciudad realmente difícil de vivir para alguien que quería predicar el evangelio. Y a pesar de que era una de la segunda ciudad más rica y poderosa, la gente dice que tenía un estándar moral muy bajo. ¿Sí? Imagínense lo que quiera. A mí a veces me hace acordar cuando un jugador de fútbol que vivió toda la vida en un lugar de bajos recursos, empieza a ganar 30.000 millones de dólares así y sigue siendo un personaje, ¿no? ¿Se imaginan más o menos ahí? Entonces, eran tenían mucho dinero, pero eran de una moral muy baja.
Dice que la gente era muy violenta, era muy malvada y muy lasciva. Lasciva significa que no podían contener sus deseos sexuales. O sea, había abusos, había violaciones. Y dicen que las cosas que pasaban en el templo, la gente que entraba, describe que pasaban cosas peores que ver animales. Imagínense cómo vivían, las cosas que hacían ahí adentro. Era terrible. Y se vivía eso en toda la ciudad. En toda la ciudad se vivía así. La gente no podía contener sus deseos sexuales, se vivía en lo carnal totalmente. Imagínense, no se lo imaginen porque van a pensar, van a estar en pecado si se imaginan cosas raras. Así que no se imaginen nada. Pero así de fuerte era vivir en esa ciudad, ¿sí? Y ahí tenía que ir este joven, tenía que ir Timoteo. Un joven en el cual Pablo sabía que amaba a él a las personas. Era algo que él tenía. Entendía el amor, sabía de dónde venía Timoteo, sabía lo que era su madre, lo que era su abuela, lo que era su educación, la educación que había tenido cristiana, a pesar de que su padre no era cristiano, cómo ya tuvo esa primera adversidad de niño y la supo superar en el Señor, porque en la antigua Roma, cuando se hacía caso a lo que decía el padre de la casa, lo que decía el hombre. Si el hombre no era cristiano, no amaba al Señor, nadie lo tenía que hacer, porque era macho, alfa, pecho peludo ahí en esa época, se respetaba lo que el hombre de la casa dice, pero así todo la fe siempre va a superar cualquier obstáculo, ¿sí? Entonces imagínense el dominio propio que tiene que tener este Timoteo para estar en esa ciudad, porque no solamente era que tenía que ver todas esas cosas, imagínense bien que hay que estar para no caer en tentación, sino para animarte a levantar la voz en ese lugar. Pero imagínense ustedes, creo que piensen la cantidad de veces que no levantaron la voz en algún lugar por vergüenza. Imagínense, que no dijeron, ay no, a mí me parece que no es tan así, porque según lo que yo creo y lo que aprendí, y yo amo al Señor, esto no es así. Yo creo que la familia se compone de otra manera. ¿Alguna vez se callaron por miedo? Yo sí, un montón de veces. Y bueno, imagínense a este que, bueno, de hecho terminó muriendo porque en una manifestación donde estaban adorando a la diosa, él se paró ahí y dijo, a las cosas así no son. Bueno, terminaron haciéndolo fleco, pobre. Entonces, hay que tener realmente mucho dominio propio para que los sentimientos no le ganen al conocimiento, a lo que él realmente conocía y a lo que él realmente quería. Porque realmente te puede el miedo a veces, muchas veces el miedo nos frena. Y cuando pensaba en esto yo también me acordaba del conocimiento y del sentimiento. Esto lo he contado algunas veces, yo varias veces cuando hacía escalada me subía a los puentes, me ataba un arnés, poníamos una soga y nos tirábamos de arriba del puente atados. Se llamaba band pointing, ¿no? Te tirabas de un lado y pendulabas, te tirabas de algunos puentes de 20 metros. Pero las primeras veces que me tiré, era como, a ver, el sentimiento de miedo no me dejaba tirar, no había manera. Yo decía, ahí me tiro. Me ponía acá en el borde, así, me ponía en el borde y digo, pasa nada, me tiro. Y decía, sí, no te animás. No, ahí me tiro. Pero hay algo racional que te impide tirarte. Porque si no, me tiro y me mato. Pero a la vez, yo tenía el conocimiento que las cuerdas que usaba eran aptas para eso, el arnés que tenía, los mosquetones, la seguridad. Íbamos a hacer eso con gente especializada. De hecho, había un bombero que la tenía re clara. Todos los nudos estaban bien. Antes de hacerlo se controla. Entonces yo sé, mi conocimiento era que no me iba a pasar nada, pero mi sentimiento no me dejaba hacerlo. Entonces ahí pensaba en la importancia del dominio propio. El que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sintiendo, yo tengo que poder dominar mi cuerpo, tengo que poder dominar mi mente, porque conozco cuál es el resultado. O no sé cuál es el resultado, a veces no conocemos el resultado, pero sí sabemos quién nos respalda en ese resultado. ¿Amén? Y vamos a leer entonces estos versículos. Como vamos de tiempo, vamos bien. Segunda de Timoteo 1:7. Y dice, lo vamos a leer entero y rescaten esas partes que dice la palabra. ¿Qué palabra les dije que rescaten?
Poder, eso mismo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué? Dios nos ha dado, ¿no? Sino de poder, muy bien, de amor y de dominio propio. Igual acordémonos de estas tres cosas. Poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según Él. O sea que hay que participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder. Así que, ¿se acuerdan que hemos leído y sabemos que en el mundo habrá aflicciones? En el mundo vamos a tener problemas, pero no se preocupen. Ha vencido al mundo, pero hey, aflicciones por el Evangelio van a venir y lo vamos a tener que estar ahí también con el poder del Padre. 9. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? O sea, nos llamó para esto. Nos llamó, no arruguemos. Si nos llamó es porque lo podemos hacer. Nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no a lo que hagamos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pasemos al 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, no solo nuestro Señor, también Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. O sea, se fue la muerte, estamos en la vida esta hermosa, la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos al otro versículo. Del cual yo fui constituido por predicador, apóstol y maestro, dice el apóstol Pablo, de los gentiles. Vamos uno más. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué dice esta palabra? También es realmente importante. No, bueno, todas son importantes, pero quiero que destaquemos esta. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y esto es para preguntarnos, ¿yo sé en quién creo? Si yo sé en quién creo, ¿volvería a callarme cuando tenga la situación que tuve, en la que pensaron hoy que se callaron? ¿Saben en quién creen? ¿En qué situación? En la situación que sea. ¿Sabemos en quién estamos creyendo? No me avergüenzo. Y esto viene también porque me acordaba cuando Pablo dice, Dios le dice a Pablo, hablaste en Jerusalén, ahora quiero que hables en Roma. Imagínense un Pablo con vergüenza. ¿Hubiese podido hablar? No. Imagínense a Timoteo con vergüenza en ese lugar. ¿Hubiese podido hablar? No. Y una de las características que se relata es que Timoteo era una persona tímida. Entonces Pablo lo insta siempre a que anímate, vamos, fortalécete en el Señor, porque era una persona tímida. Yo sé de quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Le metemos también en el combo de poder. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. Y si es poderoso, ¿quién vive en mí? Es poderoso. Entonces, ¿cómo soy? Poderoso. No hay manera de no serlo. Para guardar mi depósito para aquel día. Imagínense esto que le estabas diciendo recién, ¿no? Un Timoteo tímido, un Timoteo que no puede hablar, un Timoteo que no se anima a estar en ese lugar. Imagínense nosotros, imaginémonos, si nos mandan a un lugar así, ¿qué hacemos? ¿Estamos listos para estar? Dos razones les propongo. ¿Estamos listos para no caer en ninguna de esas tentaciones que se vivían en ese pueblo, en esa ciudad? ¿Estamos listos para predicar en esa ciudad? Uy. Porque es un reflejo esa ciudad de lo que vivimos. Es un reflejo del mundo, del sistema, de los lugares donde estamos. ¿Estamos preparados realmente para levantar la voz, para decir con valentía, para saber en quién he creído, para no avergonzarme? Y realmente estar callado es no creerle al Padre. Es no creerle al Padre. Miren, hablar merece de mucha valentía, pero de muchísima valentía. Pero el temor es algo que está en nosotros, la vergüenza es algo que está en nosotros. ¿Sí? Y Dios no nos dio ese espíritu
¿no? De vergüenza, sino que nos dio ese amor, el poder, amor y ¿qué más? Dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Y Dani lo entendió. Entonces, domina eso. Tiene ese dominio propio para que aunque me van a cargar, no me van a entender, ¿cómo hago para hablar acá? Ha pasado a hablar a las reuniones de jóvenes también. Es un recontra desafío. Pero si se calla la boca, ¿quién conoce al Señor? Nadie. Entonces no nos tenemos que callar. Hoy el pastor nos decía, el apóstol, compartan en el grupo, en sus redes sociales, que hoy tenemos una reunión, que se va a hablar. Sí, los que hacen cosas malas no lo viven publicando, los que hacen cosas malas. ¿Cómo nosotros que estamos dando algo lindo no lo vamos a publicar? Tendría que estar lleno de publicaciones. Pero seguimos. Entonces, amor. El amor significa ágape, afecto, benevolencia, amado. Y dominio propio es disciplina, el control de uno mismo. El amor echa fuera el temor. El amor de Dios, cuando entra ese poder, echa fuera el temor. O sea, si andás un poco temeroso, si te da vergüenza, analizate un poco ahí. Si hay amor, chao, afuera el temor. Primera de Juan 4:18 dice eso, donde está el amor de Dios, echa fuera el temor. Y porque nosotros si hacemos las cosas manejados por nuestros temores, es donde empieza la carcasa, ¿sí? De hecho, hay una carcasa cuando hacemos las cosas por temor, tratamos mal a otro, nos ponemos en ese personaje de que... De hecho, tomamos malas decisiones, nos apuramos. Cuando tomamos las decisiones desde el miedo, o sea, no sé, me apuro a tomar esta decisión porque tengo miedo, no sé, un noviazgo. Me pongo de novio rápido porque tengo miedo que se me vuele la novia. El pastor me dijo, te convendría que esperes un poquito más acá en tomar esta decisión. No, me la tomo porque la voy a hacer, porque tengo miedo que se me vaya. No sé lo que pienses. Es un ahorro de problemas. A veces nos manejamos desde el temor y no desde el amor. Y muchas veces desde el temor queremos... ponemos una carcasa, tratamos mal a la gente, porque realmente hacemos las cosas con temor. No, tengo miedo de que piense que soy un tierno, entonces me hago el malo. Tengo miedo de que piense que me va a pasar por arriba o que soy un flojito. O tengo miedo que piense que tiene razón él. Y sí, a veces el otro tiene razón. ¿Cuál es el problema que el otro tenga razón? Pero a veces no, como no queremos que el otro tenga razón, y ahí nos peleamos. Y los matrimonios empiezan que uno que el otro y nunca terminan las peleas porque no le queremos dar la razón al otro, porque ¿cómo yo no voy a tener razón? Pero vamos con esa humildad. Miren, la persona que más poder tenía en la tierra, ¿quién fue? Jesucristo. Y él fue totalmente humilde y no le costó nada lavarle los pies a sus discípulos. Sí, se humilló. ¿Y qué? ¿Alguno de nosotros que no quiere ni a veces servir al pastor porque dice, no, ¿cómo le voy a decir al pastor? Después me van a decir en la calle que yo le chupo la media al pastor. Pero no lo hacemos por eso. La honra pasa por otro lado. Sí, ser humildes. Jesús lavó los pies de sus discípulos con total humildad y no tuvo miedo que le digan, como el Dios que dicen que es Dios del mundo, en vez de que le estén limpiando los pies, está lavando los pies de los discípulos él. No, tendrían que ser todos como la señora que le tiró el perfume de nardo encima. No. ¿Ok? Igual te van a criticar por todo, ¿no? Si te tiran el perfume, ¿por qué no se lo diste a los pobres? ¿Por qué no? No, como siempre. Pero por eso, porque gente sin entendimiento, que no entiende honra, que no es humilde, que no hace las cosas desde el amor, sino que hace las cosas desde el temor. Romanos 8:15. No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No hemos recibido ese espíritu que nos esclavice. Al revés, somos libres. Tenemos esa libertad. Amor, el amor es lo contrario al odio. Tenemos que tener ese amor, entender que cuando tenemos ese poder, tenemos esa fuerza, ese miedo queda fuera de todo. Primera de Corintios 2:4 también dice, ni mi mensaje no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Pablo decía, cuando va a hablar, ¿no? Dice, no fui a hablar con palabras difíciles. Y ahí tampoco, no es que tuvo
Tuvo temor. Vieron que a veces uno quiere hablar y, no sé, cuando habla con gente se quiere hacer el que sabe un montón de Dios, y a veces te encontrás con gente que te habla en palabras difíciles y la verdad que no entiende nada, no entiende nada. Y no, dice, yo le voy a hablar con palabras fáciles, tranquilo, porque le voy a demostrarle el espíritu, el poder del espíritu de otra manera. No hace falta que sea difícil. Por eso es importante que el espíritu hable a través nuestro. Con miedo, con temor estamos esclavizados. Sin hacer uso del poder de Dios, no podemos estar en ningún lado. ¿Qué vamos a decir? Nada, si nos da miedo. No podemos estar. Necesitamos ser los Timoteos que exhorten sin miedo. Yo necesito que en esta ciudad, que en Comodoro, que acá adentro también estén, no que acá sean, que acá, como decía el apóstol, que acá sí, bienvenido, te sirvo, pum, que estemos sirviendo acá, pero que seamos unos tiernitos después. No, tenemos que ser esos Timoteos que exhortan sin miedo, que hagan la obra de evangelismo, que hablen sin temor, que no importa la edad que tengan, que te digan, ¿qué me va a venir a hablar este pibe acá adelante? ¿Quién se cree que es? No, jóvenes, los adolescentes también, que entiendan que tienen la autoridad, que tienen el poder, que Dios no se priva de eso. Tienen que hacerlo, que salga de tu boca, que sea leída por los demás la palabra del Padre. Porque todos necesitan conocer de la buena noticia de Dios. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos. Miren esto que Dios me mostraba hoy mientras preparaba esto y decía, estamos todo el día peleando contra la carne. Poneme Gálatas 5:22. 5:22. No te lo pasé, pero poneme los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Nosotros estamos haciendo fuerza para que el fruto del Espíritu no salga. O sea, hacemos fuerza para amar a alguien. ¿Quién hizo fuerza alguna vez para amar a alguien? Tendría que ser natural. Porque es un fruto el amor. Tendría que ser natural. O sea, tendría que ser totalmente natural para nosotros. Pero nosotros estamos peleándonos todo el tiempo con la carne. Estamos todo el tiempo peleándonos con la carne. Mientras nuestro trabajo debería estar eso resuelto. Imagínense esta situación. Timoteo peleándose contra la carne. Timoteo en ese lío de que, todavía no sé si le voy a predicar a este porque me miró mal, está hablando mal. A nosotros, si alguien nos mira mal, no le vamos a ir a predicar. ¿Lo queremos mandar a freír churro o no? Y no, hay que amarlo. Pero no, peleamos contra la carne. Imagínense a Timoteo, ¿no? Que diga, que tiene que estar alegre ahí, si no, enojado Timoteo, porque allá en la esquina hay un banda predicando. No, lo voy a reventar a este. Y amargado todo el día. Se cruza Timoteo. Alguien le dice, ¿qué te pasa, Timoteo, que anda con esa cara? No, hay uno ahí que no sabe, dice que la diosa esta, que es la única que hay en el mundo, y ya se los ganó casi todo acá, no sé qué hacer. No, imagínense el tipo peleándose contra todo eso, lo carnal, lo natural, ¿no? Que no esté en paz nunca, no tengo paz, estoy enojado con todo el mundo, me agarran ataques de pánico. Imagínense a Timoteo ahí, no, hoy no salgo, está lleno de gente, acá tengo ataque de pánico. No, porque lo natural para alguien que tiene el Espíritu Santo, esto está todo resuelto porque es un fruto. Entonces nos podemos dedicar tranquilamente a ir a hacer las obras de evangelismo. Nos podemos dedicar tranquilamente a hablar delante de quien sea, sin importar dónde estoy metido, sin importar, no, imagínense, ¿qué más sirve? Este me encanta. ¿Quién hace fuerza para ser paciente? Si es un fruto del Espíritu, ¿por qué nos tendría que costar? Entonces vemos cosas normales en lo cotidiano donde para el Padre es natural. Y pensamos, quiero ver algo sobrenatural. Y lo natural para los que somos nacidos de nuevo, que tenemos la sangre de Cristo, eso es natural.
O debería ser natural. Sí, después obviamente, esfuérzate, sé valiente, pero esfuérzate con lo que ya te di, con el poder que yo te di. No, gentileza. Hay gente que no se le cae un por favor, ni una sonrisa, pero ni por la tapa. Y vos decís, es natural. Es natural si te dicen buenos días en la puerta, bienvenido. Vos no podés. Pero sea un fruto del Espíritu, sé gentil, sé amable, habla, saludá. Aunque el otro no te guste la cara del de la puerta, vos tenés que demostrar, vos sos el fruto. Porque vos también estás, pero claro, estás peleando con la carne. Estás peleando con la carne. Y mientras peleas con la carne, la noticia la dan los otros, no la buena noticia. Y nosotros tenemos que dar la buena noticia. Nosotros somos el que tenemos la mejor noticia. Nosotros tenemos la única, la verdad. Tenemos la verdad, el camino, la vida, que es Cristo. Somos nosotros los portadores de esa buena noticia. Pero mientras estemos, o sea, no te puede costar ser fiel a Dios. O sea, sí cuesta, ¿no? Un poquito, pero debería ser natural. Es lo natural, es lo natural. Entonces, mientras estemos peleándonos contra todo eso, no tenemos tiempo. Pero realmente yo pensaba en esto, imagínate Pablo. Digo, sí, Pablo en el barco también, cuando tenía que gritarles a todos, hey, no, discúlpeme. Si no se animaba a ir, a veces no nos animamos, pero imagínense Pablo diciéndole, están los capitanes ahí del barco y Pablo le... No, a ver, va a repasar. No, Pablo, ¿van a morir todos? No sé cómo decirlo. Bueno, no lo digo, otra ya veremos. Son experimentados, seguro lo van a resolver de alguna manera. No, nosotros, él sabía cuál era la solución. ¿Y sabes una cosa? Todos los que estamos acá sabemos cuál es la solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo. ¿Cuál es la solución? Entonces todos la sabemos y nos la callamos. No nos animamos por vergüenza y la vergüenza es temor. Y el temor es lo contrario al amor de Dios. Así que tenemos que llenar todos del amor de Dios. Y tenemos que dejar de pelear contra todo esto, porque esto es fruto de nuestra naturaleza. ¿Amén? Eso es fruto de nuestra naturaleza. Y estamos así, ¿no? O sea, tiene que ser natural. Hoy pensaba, digo, tiene que ser natural esto en nosotros. Yo no puedo estar peleando con cosas porque pierdo el tiempo. Pierdo el tiempo de que otros conozcan al Señor porque yo no me decidí, porque yo que mi papá me trataba mal, que ya está, nueva criatura. No, porque en el trabajo me tratan. No. Timoteo no se quejó en ningún momento de que estaba en el peor lugar. Yo le aseguro que donde estuvo Pablo es mucho peor que donde están ustedes. Que Timoteo es mucho peor de donde estaban ustedes. Peleaba, no, pero vos no sabés lo que son mis compañeros de trabajo. No sabés lo que son. No sabés lo que son. Y sí, porque es cierto, están en el medio de un lugar donde no dicen ni una palabra linda, todo el día diciendo guarangada, donde vos decís, pero ahí estamos nosotros. En medio de una generación maligna y perversa para hacer luz. Ahí estamos nosotros. Ahora, si yo voy a mi trabajo peleando contra todo eso, y lo más probable que entre en esa pelea también yo, y que por ahí la tentación me gane también. Pero no, tenemos que estar ahí entendiendo el poder de Dios. Entendiendo ese poder de Dios. Entonces puedo estar, no, pero vos no sabés lo que es mi familia. Vos no sabés lo que es mi familia. Imposible amar a Dios teniendo la familia que tengo. El otro día tuvimos acá los jóvenes una charla de testimonio que voy a decir, yo no entiendo cómo se están congregando acá. ¿Viviste todo eso de verdad? Encima yo pensé que conocía la vida de todos, no conocía ni la mitad de la vida de lo que estaban hablando. Pero han tenido una vida nuestros jóvenes, bueno, todos seguramente han tenido vidas difíciles, pero estaban sirviendo a Dios por sobre todas las cosas. Decidieron dejar de pelear con la carne para empezar a disfrutar de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Sí, es así, no nos quejemos más. Volvemos a lo que hablamos al principio que había predicado el apóstol la semana pasada. Cuando tenemos un problema y no entendemos dónde estamos parados o qué naturaleza tenemos, empieza la queja, empieza la duda. Capaz que tiene un poquito de razón, me voy para acá, me voy para allá. Y cuesta. Imagínense si estamos
en la situación que estamos y nos meten en un mundo de lascivia, ¿no? ¿Caemos o no caemos ahí, en esa tentación? Y ahí me acordaba cuando Jesús también, es Jesús llorando, orando, sabiendo que era el último día de su vida ahí prácticamente, que lo venían a buscar, y llega y los apóstoles durmiendo ahí, los discípulos. Oh, pero oren para no caer en tentación, oren para no caer en tentación. Pero creo que Timoteo reunía un montón de cosas que el apóstol ha predicado. Miren, era obediente, era entendido, no hacía las cosas por Pablo, lo hacía por Dios. Servía al Padre. ¿Qué eran? ¿Características de qué? Que estuvimos dando. De un discípulo. Ahora, si somos un creyente y nos meten en un lugar así, y dejamos hasta de ser creyente probablemente. Pero hoy estoy seguro, porque sé en quién creo, que si me meten en ese lugar, terminamos frito como terminó Timoteo. Pero no que yo, sé que muchos de acá también van a terminar así. Porque sabemos en quién creemos y así nos movemos. Porque se ve reflejado en su vida, porque se ve reflejado en cómo hablan, en su trabajo. No quiero decir que todos somos perfectos ni que hayamos llegado a la meta, pero que estamos en ese camino. Y seguro, muchos de los que están acá, de hecho, estamos acá para estar en ese camino, ¿o no? Para llegar, para cumplir los propósitos de Dios. Pero bueno, propongámonos ser cada día más como Timoteo y no como nosotros. Pero no podemos estar todo el día peleando con la carne. No puedo pelear con ser bueno, no puedo pelear con ser gentil, no puedo pelear con ser paciente, no puedo pelear con ser amoroso, con alegre. Nada puede ser. Porque mientras estoy peleando contra eso, ¿qué pasa con el mal? Avanza y avanza. Y después nos quejamos de las leyes, de lo que hacen los demás, de lo que pasa en mi escuela, de lo que pasa en mi trabajo. Mientras yo calladito. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque no asumo todo el poder que Dios puso adentro mío. Tocate acá el pecho y decís, todo lo que tengo adentro sos vos y es poder propio. Poder tuyo, Padre. Todo el poder, todo el poder, todo el poder. Tiene que ser natural, no un esfuerzo. Y si hoy es un esfuerzo en tu vida, que está bien, porque para todos en algún momento de nuestra vida fue un esfuerzo. Yo tuve momentos de mi vida que no sé por qué no tenía ganas de levantarme de la cama, no tenía ganas de reírme, no sé por qué. Y tuve que hacer un esfuerzo. Y el otro día le contaba a los chicos de la célula que en ese momento me llevaba un mensajito con un versículo o un buen día, nos vemos en la célula, yo ya me ponía contento y me cambiaba. Entonces lo importante que haya gente también que deje de pelear, que haya estado en ese momento, gracias a Dios, que no estaba peleando con su carne y estaba peleando para que yo conozca al Señor. Ahora, si todas esas personas estaban peleando con su carne o peleando con la carne, nunca me hubiesen mandado un mensajito y tal vez yo, no sé, seguramente que sí o no, porque Dios de alguna manera te hace llegar y después tiene que ver un montón de decisiones mías, pero la importancia de que dejemos de mirarnos el ombligo. Hay un momento, claro que sí, pero entendamos, sepamos y tengamos la certeza de que el poder está, el poder existe y lo necesitamos. Tenemos que estar hablando del sinvergüenza en los lugares estratégicos donde Él nos puso. Tu familia es el primer lugar de estrategia. Tu familia ahí tiene que ser. Después, todo el mundo con el que te relaciones. Yo sé que, bueno, el apóstol lo habla mucho a esto, nos lo dice mucho, lo viene hablando un montón. El otro día me llamaban también para quiero que nos capacites en evangelismo, quiero que nos des estrategias de evangelismo. Digo, pero la estrategia es lo que te puso Dios en el corazón, yo no sé qué sabés hacer vos. Lo que sabés hacer es hacerlo para el Señor y listo, y es tu estrategia de evangelismo. No,
después sí, si querés, si tenés justo en tu grupo, en tu congregación, hay un músico y anda a cantar. Si tenés alguien que ama, no sé, que sabe manejar grupos, que haga algo con el grupo. Pero hay obra de evangelismo todo el tiempo. Porque no nos tenemos que avergonzar del evangelio. Creo que no hacemos obra de evangelismo cuando tenemos miedo, cuando no sabemos en quién creemos, cuando vemos a un enfermo y no le queremos decir, y Dios te puede sanar. Mejor no le digo nada, a ver si no se sana y se muere y es culpa mía, ¿no? O vemos a alguien triste y no nos animamos a hablarle porque, che, Dios puede, sabe que yo creo en un Dios que a mí me sacaba. Amá a Dios y va a ver cómo te va a resolver todos los problemas, pero vamos a ir arrancando. No nos animamos, pero porque a veces no creemos en el poder. Y si no creemos, ¿cómo hacemos? ¿De quién hablamos? ¿Del que no creemos? No. Por eso conocerlo cada día más, confiar. ¿Cuántos más ejemplos necesitas? ¿Cuántos? O sea, no va a haber otro crucificado. Ya está. Tenemos todo para hacer todo lo que el Padre nos pidió que hagamos, para hacer su voluntad. Y qué loco entender y saber que la voluntad de Dios, eso lo sabemos todos de memoria la mayoría, la voluntad de Dios es, pero no la hacemos, pero sabemos que es buena, agradable y perfecta. O sea, agradable. Pues sí, me toca agradar en las dificultades, sí. Sí, es perfecta. Y la perfección muchas veces necesita de nuestro sacrificio, de nuestro sufrimiento. E incluso es agradable eso. Cuando viene de parte de Él. O sea, el gozo venidero tiene que ser mayor, pero de eso entender que el gozo venidero es mayor de lo que estamos viviendo ahora, del sufrimiento que estamos viviendo ahora. Lo entendió Jesús y aceptó esa voluntad del Padre. No nos avergoncemos de dar testimonio a nuestro Señor. No nos avergoncemos. Pónganse de pie si quieren. Vamos a ir cerrando. Quiero que no nos distraigamos. Poneme 2 de Timoteo 4:17 y ya vamos a terminar con ese versículo. Poder de Dios. Recuerden este, 2 de Timoteo 1:7, pero memorícenlo, Es cortito, mira, porque Dios no nos ha dado, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo hay que a todos, ¿no? Pero qué lindo saber eso. Nos dio la fuerza, nos dio el amor y el dominio propio. Pero vamos a terminar con este. Ay, mirá, ese dice fuerzas. La versión que yo tenía. Me encanta, gracias. Pero el Señor estuvo a mi lado. Hay otras versiones que dice estuvo conmigo, estuvo dentro, estuvo a mi lado. Varias versiones hacen referencia a que estaban en comunión. Y me dio fuerzas, me dio poder, me fortaleció, dice en otra versión, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. No fue decisión de los gentiles, ¿no? Hacer lo que quieran con eso que oyeron, ¿no? Nosotros decidimos también hoy qué hacer con lo que oímos. ¿Qué van a decidir con lo que oyeron hoy? Tal vez hoy te pusiste negativo, no quisiste escucharme. Podés escucharme después por YouTube si querés. Tal vez hoy decidiste, no, este me cae mal. ¿Por qué este pibito quiere venir a decirme algo a mí?
pibito, ya voy a cumplir 41 años, ¿no? Pero la semana que viene. Pero parezco un pibe. Salvo que haga así, se vea la pelada, pero... Pero eso imagino que se le debe haber cruzado por la cabeza a Timoteo también. ¿Qué puedo hacer yo? Un pibito, 17 años. ¿Qué puedo hacer yo? No estaba, no es que fue a... No es que vino a predicar acá, que todos medianamente somos creyentes, discípulos. Fue a predicar a un lugar donde su vida estaba en riesgo, donde estaban haciendo perversidades todo el tiempo, donde era todo contrario a la palabra de Dios, donde había había filosofía, había gente de arte que hacía cualquier cosa, donde la gente tenía relaciones sexuales adelante, en público. Era una cosa realmente abominable. Pero bueno, ustedes deciden qué hacer con lo que hoy oyeron. Y ustedes deciden si quieren que la gente oiga lo que ustedes tienen para decir. Si creen en ese Dios que realmente es verdadero, o que creen en ese Dios Señor y Salvador, o no, es el Dios de los milagros nada más, el que está por si las dudas, el que está cuando lo necesitan. No, está todo. Está en la siembra que hicieron, no quiero decir por qué haya sido la siembra, pero está en la economía. Está en todo, Él es el creador de todo. Todo es por Él y para Él. En las decisiones, en los consejos, en las personas. Prediquen la buena noticia en toda su plenitud. Mirá, ahí me cambiaste la versión. Para que todos los gentiles la oyeran. ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar peleando con su carne? ¿O van a predicar para que otros oigan?